Primero que nada, agradecerles el haber venido y bueno, y también agradecerle a los compañeros que lo van a ver por YouTube. Después de que se termine la charla lo vamos a estar subiendo y vamos a dar comienzo al tercer taller sobre los textos compilados en este libro, que es Las enseñanzas inmortales de Jorge Dimitrov. Este texto nosotros estuvimos discutiendo en su momento, cuando estábamos viendo qué textos íbamos a publicar en este nuevo libro, y vimos la necesidad de incorporar este texto porque creemos que tiene elementos que son interesantes para la actualidad. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que cuando empezamos a cranear la posibilidad de la reedición de estos textos, estábamos en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado y veníamos de conmemorar los 50 años de los hechos de la 20 y bueno, estábamos conmemorando de a 50 años de cosas muy importantes que pasaron en el Uruguay, y nos parecía que ese texto, poder volver a editarlo, sobre todo para los que no vivimos esa época, es un documento importantísimo para hacernos a la idea de cómo se vivía y se militaba en los años 60, 70 y posterior. Y por la fecha en que se publica originalmente este texto, es como un momento bisagra en cuanto a la situación del Uruguay. Veníamos de 2 meses de lo que había pasado en la 20, y este texto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es como la preparación, yo lo entiendo como la preparación subjetiva de los militantes para enfrentar lo que se estaba viviendo y lo que iba a venir, que no es otra cosa que el golpe de Estado y después la resistencia a la dictadura. Brevemente, como nadie, yo creo que gran parte de los que están acá saben quién fue Jorge Dimitrov, deben haber leído algunos de sus textos, deben haber llegado a escuchar estas conferencias y estas historias en su momento, pero quienes somos más jóvenes nos dicen Dimitrov, nos suena que es de por allá del este, pero no tenemos mucho más idea de quién es, de quién fue. Jorge Dimitrov nace en 1882 y muere en 1949 y fue el líder del Partido Comunista Búlgaro y el miembro y después secretario general de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, y fue el secretario general en el periodo quizás más importante de la Internacional, que fue el periodo del séptimo Congreso de la Internacional Comunista. Después fue primer ministro de la República Popular de Bulgaria entre el 46 y el 49. El tercer Congreso de la Internacional, lo habrán leído, para Arizmendi y para el Partido Comunista tiene una importancia cardinal, sobre todo por la lectura que hace Arizmendi de las enseñanzas del tercer Congreso, por el momento en el que llegan las resoluciones de ese Congreso al Uruguay y por la actividad que empieza a tener el partido a partir de esas resoluciones, o sea, entre el 35 y el 45, que es la segunda etapa en la periodización que hace Arizmendi de la historia del Partido Comunista, la segunda etapa entre el séptimo Congreso y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego de lo que había pasado en Italia en el 22, con la marcha sobre Roma, pero sobre todo después del triunfo de los nazis en Alemania, que llegan al poder, entre otras cosas, por la falta de unidad entre los socialdemócratas y los comunistas alemanes. Yo estuve revisando los datos de las elecciones del varias elecciones como entre el 32 y el 33, y comunistas y socialdemócratas juntaban una mayoría importante de los votos que, si hubiesen podido llevar adelante una actividad en conjunto, hubiesen frenado el ascenso por lo menos el ascenso democrático del nazismo en el poder político de Alemania. Ese punto, o sea, el triunfo de los nazis, la toma del poder por los nazis y después
el incendio del Reichstag y ya la instauración de la dictadura nazi, es como lo máximo que se llega en cuanto a decir, bueno, hasta acá. La Tercera Internacional hasta ese momento venía con una política de clase contra clase, el pobre contra rico, se acordarán de algunas listas que se pueden encontrar hasta el día de hoy, y con la táctica de la unidad por la base. O sea, se planteaba la unidad en un frente único, pero no entre organizaciones, sino entre personas. Que los comunistas convencieran a los obreros socialdemócratas de sumarse a su organización, pero no se permitía o no se promovía la unidad de entre organizaciones. Y eso es lo que se empieza a dar, o sea, la vida demuestra que esa actitud sectaria lo único que estaba generando era el avance del fascismo en Europa. De hecho, hasta el séptimo congreso, los comunistas se referían a los socialdemócratas como socialfascistas y los equiparaban a los fascistas de verdad, lo cual flaco favor le hacía al movimiento revolucionario y bueno, y a la democracia y a las posibilidades de una revolución en ese momento. Y en este momento, antes del séptimo congreso, también estaba la táctica de la proletarización. O sea, todos aquellos que quisieran participar en un partido comunista tenían que tener un perfil proletario, o el obrerismo también se le llama, y sobre todo en lo que fue el rol de los intelectuales y otras capas sociales que no eran propiamente obreros, se le tendía a que se proletarizara. Y es en este momento, por ejemplo, Siqueiros, el muralista mexicano, que funda el sindicato de obreros artistas. O sea, todos los intelectuales se organizaban en torno a organizaciones sindicales que emulaban a los sindicatos obreros clásicos. El séptimo congreso plantea, justamente, rompe con la línea del sexto y plantea que frente a un enemigo común que por etapas irá por todos, o sea, primero van a ir por los comunistas, pero van a ir a por todos los sectores que se opongan a él, había que seguir con la idea del frente único, pero creando un frente popular antifascista que reuniera junto al proletariado a todas aquellas clases y aquellos partidos que se opusieran al fascismo. En ese sentido hay tres ejemplos de frentes populares, los tres malogrados, los tres no, pero digo, creo que fue importante porque es la primera vez que los comunistas acceden, por lo menos aunque sea de manera efímera, al gobierno por la vía democrática. Está el Frente Popular de Chile, pero están los que llegan al gobierno, el de Francia y el de la República Española. En Francia el acuerdo dura hasta el 38 y de la República Española sabemos cómo poco más de 2 meses después del triunfo del Frente Popular, el ejército del Marruecos español se subleva, promueve un golpe de Estado fallido y desencadena la guerra de España que dura hasta el 39. Y en ese contexto, el Partido Comunista Uruguayo, y esto es lo que rescata Arismendi del Congreso en sí mismo, después, es el hecho de cómo el Partido Comunista sale de una postura muy sectaria hasta ese momento y empieza a actuar en conjunto con otros sectores sociales que hasta ese momento era imposible de pensar de que podían llegar a militar juntos. Por nombrar solo algunos, en este momento es donde ingresa José Luis Macera, Armando González, Gesualdo Sosa, donde los intelectuales que se suman al Partido Comunista ingresan en este momento, la gran mayoría de ellos. Y es el momento de mayor amplitud en la solidaridad con la España republicana, la que incluso fueron compañeros como internacionalistas, o la solidaridad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con la Alianza Antinazi de Ayuda a los Pueblos Libres, de la cual Macera había sido si no era secretario general, era presidente, pero y Macera, en un librito que se escribió sobre el 40 aniversario del
del triunfo frente al fascismo, dice que fue el mayor movimiento de masas hasta el momento en el Uruguay, esa acción antinazi. Ahora, este proceso se corona con la elección del 46, con la mayor... se lo planteó en su momento como un triunfo electoral del partido, que fue un 4,5%, pero es la primera vez que se llega al Parlamento, al Parlamento no, a la Cámara de Senadores con Julián Arévalo, y que tiene una representación de 5 diputados y uno de ellos por Canelones. Lo cual, para los parámetros que se manejaban en el momento, en esa época, fue importante. ¿Por qué hay que nombrarlo? El séptimo congreso no fue positivo para todo el movimiento comunista internacional. De hecho, y Fidel, en 100 horas con Fidel, habla bastante mal de la Internacional Comunista, pero especialmente de este congreso, porque dice que fue por la imposición de las resoluciones del séptimo congreso que se le obligó al viejo Partido Comunista Cubano a hacer una alianza con Batista en una elección en el 40-42, que fue una coalición que se llamaba Coalición Democrático Socialista o algo por el estilo, donde los viejos comunistas cubanos fueron en una alianza electoral con Batista, y bueno, con razón Fidel dice que por lo menos para el Partido Comunista de Cuba fue nefasta la aplicación de estas resoluciones, pero no así para el Partido Comunista de Uruguay, y ni que hablar para otros partidos comunistas en el mundo. Lo nombro porque es importante también pensar de que estas cuestiones, estas líneas políticas que se planteaban desde Europa, que se aplicaban de una manera, o se intentaban aplicar de una manera uniforme para todo el movimiento, podía servir para algunos lados, pero para otros no. Y claro está en el caso de Cuba, y podemos hablar de otros ejemplos sin meternos en detalles. Fue bajo la aplicación de estas resoluciones que el Partido Comunista Argentino se encolumna con lo más rancio de la oligarquía argentina en contra, primero de la dictadura del GO, pero después en contra de Perón. Pero bien, eso para dar un poco de contexto. Ya volviendo a lo que es el texto, las enseñanzas inmortales de Jorge Dimitrov es un homenaje que se le hace en el marco del 90 aniversario del nacimiento del dirigente búlgaro, y en grandes trazos el texto tiene como el hilo conductor que es el juicio que se le hace a Dimitrov, el proceso judicial al que se lo somete cuando se lo detiene acusado junto a otros miembros del partido búlgaro y el Partido Comunista Alemán de ser los responsables del incendio del Reichstag, el Parlamento alemán. En ese juicio hay un alegato que después se hizo famoso de Dimitrov, que Arizmendi rescata, y es lo que se retrata en el texto. Y allí lo que hace Arizmendi es, a partir de ese hilo conductor, aprovecha el tema para hablar del tema de fondo que era el fascismo, y para para seguir en el proceso de preparación de los militantes comunistas para lo que se estaba viviendo y lo que se venía. Si nosotros leemos el texto, seguro algunos ya lo leyeron, pero si no, leanlo, podemos ver constantes referencias a la actitud de Dimitrov frente al tribunal, a la actitud de Dimitrov frente a los interrogatorios, a cómo defiende sus principios, pero no entrega información, cómo se hace responsable de sus actos y de su pertenencia a la Tercera Internacional y a su partido, pero no acepta las acusaciones que se le hacen, y cómo, sobre todo, es la actitud de cómo se para un comunista frente a un enemigo tan brutal como eran nada más ni nada menos que los nazis. Dentro de todo ese relato, Arizmendi va haciendo una caracterización de lo que es el fascismo, de lo que fue y lo que se considera que va a ser para adelante, y
Arizmendi afirma que responde a un carácter de clase, que es el brazo armado del capital financiero de los círculos más agresivos del capital internacional y que aparece cubierto de una gran demagogia, ¿no? Utiliza el terrorismo como método, que organiza a bandas de desclasados para llevar adelante crímenes y que las utiliza como bandas de choque que iban a amedrentar a los opositores en ese momento. O sea, en el momento que pasan los hechos del 33 contra los judíos, contra los profesores, contra los comunistas, y que el enemigo sobre todo hace una gran demagogia entre los desocupados y las capas medias, se sirve del chauvinismo, del ensalzamiento del sentimiento patriótico y nacional, crea un enemigo externo y se aprovecha de la división de la clase obrera. Arizmendi habla ahí de la gran provocación que fue el incendio del Reichstag y insiste una y otra vez con la actitud de Dimitrov y hace una afirmación que dice: los nazis pretendieron comprometer al comunismo en un acto insensato y en una línea que no le era propia. Si nosotros lo leemos fuera de su contexto, puede pasar, pero en el contexto de junio del 72 esto tiene una importancia cardinal. Había pasado poco más de 2 meses de que se había perpetrado el asesinato de los 8 compañeros de la seccional 20, y si nosotros vamos leyendo esto de la gran provocación, el incendio del Reichstag, querer comprometer a los comunistas con una acción que no era propia, las similitudes van aflorando y claramente esta alocución en homenaje a Dimitrov no es casual, sino que tiene ese trasfondo tan duro. Y las referencias al Uruguay que tiene este texto, a la realidad política del Uruguay, son más que evidentes. De hecho, hay uno de los capítulos que se llama Extraer del pasado las enseñanzas para el presente. En los años previos al golpe de Estado, era habitual entre los comunistas la lectura de obras y la proyección de películas que ensalzaban la figura de los partisanos que luchaban contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y, como hablábamos hoy, en esa cuestión de preparar el factor subjetivo a la hora de enfrentar a un enemigo con características fascistas o fascistizantes, como estaba pasando en el Uruguay. En ese sentido, la educación partidaria introdujo un montón de textos que tendían a preparar a los militantes en ese sentido, además de los textos de Dimitrov, los textos de Fusik, o literatura como Así se templó el acero, o los textos de Marco Sana, o Hasta mañana camaradas de Alberto Cunal, la Orquesta Roja, el Comité Regional Clandestino, y bueno, ustedes me podrán decir algún que otro texto que yo no me estoy acordando. Y eso habla de la preparación de los camaradas para el enfrentamiento al fascismo, pero que no responde solo a la coyuntura del 72, y no responde solamente a una identificación de los comunistas uruguayos con los comunistas europeos, sino que también tiene que ver con su propia tradición de enfrentamiento del fascismo criollo o algunas expresiones del fascismo criollo. Nosotros vemos la historia del Partido Comunista y de la izquierda en Uruguay, tiene enfrentamientos con los fascistas auténticos, o sea, con italianos fascistas en Uruguay en los años 20. La obra de Francisco Pintos, Historia del Movimiento Obrero, o en otros, o la prensa, se puede ver, era constante el enfrentamiento entre militantes comunistas y grupos fascistas o con la policía. Y de hecho, desde el año 26 que existen muertos, asesinados,
que eran militantes del Partido Comunista, como Eustaquio Matos, y hace poco pensábamos que era de la coyuntura del 33, donde asesinan a Escorino y a Lujambio, pero vimos ahí en un libro que escribió Rodolfo Porrini que Eustaquio Matos es asesinado en el año 26 en Carmelo, en el marco de un enfrentamiento con otros obreros que se oponían una huelga y la policía. También, como decíamos, Lujambio y Escorino, que son asesinados en la coyuntura previa a la dictadura de Terra, donde tenemos a Terra, pero tenemos a Luis Alberto Herrera y a Sosa, no me acuerdo ahora el nombre de pila, pero tiene una calle ahí sobre el club de golf, donde uno puede terminar en Benito Nardone y creo que es José María Sosa, o sea, un fascista de los 20 con un fascista de los 60, que eran admiradores de Mussolini, y después van a ser, Uruguay es el primer país que reconoce al gobierno de Burgos y desconoce a la República Española cuando inicia la guerra en España, y eso es influencia directa de Luis Alberto Herrera y de esta gente. Entonces tenemos esa coyuntura de los 30, después tenemos las campañas anticomunistas llevadas adelante por el embajador Randall en los 50, después el asesinato de María de Carmen Díaz en el marco de la huelga de Ferrosmal, de Urián Correa en el 58, las bandas fascistas y el terrorismo ultraderechista que empieza a actuar en los primeros años de la década del 60. O sea que cuando nosotros hablamos de fascismo en el 72, 73 y después la caracterización de fascista de la dictadura, no es algo descolgado que tenga que ver más con una realidad europea que con algo propio, sino que también responde a una tradición de lucha contra este tipo de reacciones que en algunos casos tenía claramente componentes fascistas, en otros capaz que no tanto, pero que tendían hacia un enfrentamiento violento contra los comunistas auténticos, los comunistas y el comunismo en general, ¿no? O sea, en esta época se hablaba de comunista, todo lo que no fuera blanco o colorado era tachado de comunista. Como decíamos, entre el 61 y el 62 actúan bandas. Leibner habla en Camaradas y Compañeros de la época del terrorismo ultraderechista, donde habían atentados constantes contra locales del Partido Comunista y de otras organizaciones, donde se asesinó al profesor Aurelio Ramírez cuando viene el Che al Uruguay. Habían organizaciones que, después de que es ajusticiado Adolf Eichmann en Israel, hacen homenajes a este criminal nazi. Está el caso, por todos conocidos, de Soledad Barret, que la marcaron con esvásticas en las piernas, pero también a otros miembros de la colectividad judía que también no eran marcados o eran quemados con ácido, hubo un atentado con ácido. Y el crimen más atroz, que creo que nunca hubo una cosa, se volvió a repetir una cosa tan espantosa como el asesinato del bebé Olivio Raúl Piris el 11 de septiembre del 62, que lo matan prendiendo fuego a un local del Partido Comunista, que vivía una pareja que eran los conserjes de la casa y tenían a su bebé recién nacido y muere en ese incendio. Que de hecho Tom Flores, que era el encargado de la central de la CIA en Montevideo, como que manda parar, porque dice que si se sigue con ese tipo de acciones iba a ser contraproducente a los intereses que tenían en el Uruguay, porque atrás de todas estas bandas que empiezan a actuar en los 60 hay dinero y organización por parte de la Embajada de Estados Unidos. También, como un dato, habían bandas, había una banda de húngaros, esto ya es más, comentaba Carlos hoy, es más por la primera marcha cañera, ¿verdad? Bien.
También esto viene no solo con acciones violentas, físicas, ¿no? Sino que hay acciones de denuncia de los profesores comunistas en el interior, que esto tiene un antecedente a los 50 con las campañas anticomunistas de Randall, pero se empiezan a organizar las organizaciones de padres demócratas que van denunciando a los profesores comunistas en los liceos del interior. Empiezan a proliferar organizaciones filofalangistas o filofascistas o filonazis, como la Liga Oriental Anticomunista, la Liga Oriental Antisemita, el Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Democracia, el Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad. Todo lo que defiende mucho la democracia y la libertad después, en esta época, eran bastante, más bien todo lo contrario. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, y algunos de estos grupos tienen acciones violentas y otros que quedan más que nada en lo que es la denuncia y la persecución, más en el plano de lo discursivo. También en estos años son que se empieza a ejercer con cada vez más fuerza la violencia desde el Estado, con un proceso de brutalización de la represión que termina con los asesinatos de Liber Arce, de Susana Pintos, de Hugo de los Santos, que acá es donde también encontramos el elemento de la Embajada de Estados Unidos trabajando en la Guardia Republicana, la Metropolitana en esa época, entrenándola para poder reprimir la protesta social, y de hecho las armas que matan a Hugo y a Susana son armas que son proporcionadas por el programa de seguridad policial en este marco de preparación que tenía Estados Unidos en América Latina para frenar el avance de cualquier movimiento popular. Hay que tener en cuenta también que el triunfo de la Revolución Cubana, pero sobre todo la declaración de carácter socialista de la Revolución, hace que coincide con la aparición de estos grupos en el 61 y 62. Y podemos ver de estos grupos que mencionábamos recién como filonazis o filofascistas o filofalangistas, que muchos de ellos eran grupos chicos o marginales en cuanto a cantidad de gente, pero podemos ver que termina la década del 60 con la aparición de la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, que es lo más parecido a un movimiento de masas o realmente que tiene estas características. Yo estuve buscando el dato de cuánta gente había en la JUP, y el diario El País sacó una nota de qué era la JUP, y se ve que tienen contacto con esa gente. Dice que habían 10.000. Yo le sacaría el IVA, pero pongamos que sean la mitad, 5.000 miembros. Era un grupo bastante grande de gente, y además no solo las bandas que actuaban como grupos de choque, sino también los partidos políticos que respaldaban a esta organización. En esta época también es cuando aparecen empiezan a actuar los escuadrones de la muerte. Los primeros desaparecidos en Uruguay son en democracia, asesinatos con características políticas, y bueno, la masacre de la 20 como el punto más álgido de la violencia desde el Estado en el 72. Bien, nosotros la idea de introducir estos textos sobre el fascismo en este libro tenía que ver con poder tener algunos elementos para entender la realidad actual. Y si uno lee sobre lo que se escribe sobre el fascismo hoy, sobre todo en América Latina, por lo menos los autores que yo consulté, algunos podés estar más de acuerdo que con otros, manejan que las dictaduras latinoamericanas no fueron fascistas. Tienen otros componentes, como el componente de genocidio en Argentina, pero no la consideran fascista en tanto no fueron dictaduras que se sustentaran en un gran partido de masas y que esas masas fueran
fueran instrumentalizadas para luchar contra el enemigo, que podían ser los comunistas o los grupos de izquierda revolucionarios o lo que fuese. Eso es lo que se plantea hoy. Nosotros sabemos que la caracterización que hace el Partido Comunista Uruguayo de la dictadura en Uruguay y de las dictaduras del Cono Sur y de América son dictaduras fascistas. Y no es que, volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato, no es que se diga que eran dictaduras fascistas solamente como una forma de preparar a la militancia para que, emulando a los partisanos, lucharan contra estas dictaduras, sino que tiene una elaboración teórica atrás. Y ahí Álvaro Rico en el libro, yo traje los libros que usé, el de Álvaro Rico no lo traje porque es bastante, son 1000 páginas, bastante difícil de transportar, pero lo que maneja es que la definición de la dictadura como fascista responde a varias cuestiones. Primero, a lo de la preparación como factor subjetivo, eso existió. Pero además, en la apelación al fascismo a nivel continental para poder explicar la realidad que se vivía en Uruguay en Europa. Lo que se plantea es: el Uruguay tenía una dictadura que, a diferencia de la argentina o la chilena, no encarcelaba mayoritariamente y no fusilaba o desaparecía a la escala que hacían sus vecinos. Un país pequeño, con una población chica, con un exilio numéricamente pequeño. La forma, que por lo menos esto es lo que plantea Rico en el libro, la forma que el partido tenía de poder plantear el drama que se vivía en Uruguay era planteando la dictadura uruguaya como una más dentro de una serie de dictaduras que formaban parte de un plan, y explicarlo con una caracterización fascista, porque a los europeos era más fácil hablar, o sea, si se hablaba de fascismo, se le hablaba en el mismo idioma y era mucho más fácil de estar explicando. Dice acá: el fascismo era un concepto histórico ya interiorizado por los europeos a partir de su propia trágica experiencia. Por lo tanto, no era un fenómeno necesario de explicar demasiado a la hora de denunciar y solicitar la solidaridad con el Uruguay. Por otro lado, el encuadre continental en la visión del PSU sobre el fenómeno de la dictadura fascista posibilitó que pudiera explicarse su realidad nacional a través de los ejemplos chileno y argentino, que tenían una mayor repercusión internacional. Además, Arismendi no es solamente por eso, sino que estudia y caracteriza de que, bueno, no hay un partido fascista en Uruguay, pero el rol del partido de masas lo viene a ocupar las Fuerzas Armadas, que tenían un número bastante importante de efectivos en el Uruguay. Volviendo al tema de Dimitrov, y ahí vienen los otros textos que corresponden al apartado de fascismo que agregamos acá, se habla de, a partir de las enseñanzas del séptimo congreso, cómo se planificó la estrategia de lucha contra la dictadura uruguaya. Y acá se plantea, Arismendi plantea la alianza de pueblos y gobiernos para derrotar a la dictadura. Para poder aislarla internacionalmente, se planteaban las alianzas claramente con los países del bloque socialista, pero con otros gobiernos socialdemócratas, como es el gobierno de Olof Palme en Suecia, o con la Internacional Socialdemócrata y otros gobiernos que no eran muy afines al Partido Comunista, pero que entendían podían aportar a la lucha y al aislamiento de la dictadura. Y en ese sentido podemos ver los acuerdos con otros sectores políticos que años antes del golpe de Estado no compartían una mesa con el Partido Comunista de ninguna manera, como Wilson Ferreira, Aldunate u otros sectores del Partido Nacional o del Partido Colorado, que tenían como objetivo principal derrotar a la dictadura y salir
a una salida democrática. En ese sentido, es que la alianza de pueblos y gobiernos tiene una clara referencia al Frente Único Antifascista o al Frente Popular. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Ahora, ¿se puede hablar de fascismo hoy? ¿Hay movimientos fascistas? ¿Existe la amenaza fascista en el mundo occidental, por lo menos? Si nosotros empezamos a buscar en internet, yo me tomé el trabajo de hacer una búsqueda en la sección noticias, poniendo la palabra fascista, y aparece mucha gente muy diferente que es acusada de fascista. Por ejemplo, que ahora está álgido el tema de Venezuela, el gobierno de Venezuela acusa a la oposición de fascista y la oposición venezolana acusa al gobierno de fascista. Hay como unas acusaciones cruzadas en ese sentido. En Argentina se lo califica a Milei o a Macri anteriormente como fascista, a Bolsonaro en Brasil, en Italia Giorgia Meloni, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN, hay acusaciones cruzadas de fascistas. Se le dice que Putin es fascista, se dice que Putin dice que están luchando contra los nazis en Ucrania, o los fascistas ucranianos. En el Medio Oriente tenemos a Israel, que tiene un gobierno sionista de extrema derecha que está calificado como fascista, y hay sionistas que califican a Hamás como un movimiento fascista también. Entonces podríamos seguir así hasta mañana mencionando a qué grupo se le califica como fascista o quién acusa de fascista a quién, y podemos ver que esta gente es muy diferente entre sí. Podemos encontrar fascistas en Alemania con Alternativa por Alemania, en Hungría con Víctor Orbán, en España con Vox, que son herederos del franquismo, en Francia con Marine Le Pen, en Turquía con Erdogan, y así podríamos seguir hasta mañana. Claramente toda esta gente no es igual, no son lo mismo, pero a todos se les acusa de fascista. Claramente hay... Yo creo que pasa, y esto es una opinión mía, como con la calificación de los totalitarismos, ¿no? Que si se banaliza el término, o si se utiliza de una manera que no se debe utilizar, empieza a perder el peso que tiene y puede ser fascista cualquier cosa. Ojo, movimientos que claramente no lo son. Como se utilizó el concepto de totalitario para terminar equiparando a los nazis con Stalin, ¿no? Todos los totalitarismos son iguales, entonces es tan totalitario la Alemania nazi como la Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin. Y claramente no son lo mismo, y creo que si tomamos esa misma lógica con el término fascista, podemos correr el mismo riesgo, que si todo es fascista, termina siendo lo mismo que no lo sean. Eso me parece. De hecho, Enzo Traverso, acá en este libro que se llama Las nuevas caras de la derecha, hace toda una definición de qué es posfascismo, filofascismo y otras nuevas derechas radicales. Menciona que, por ejemplo, al terrorismo islámico en Europa se lo califica como islamofascismo, y a su vez a los grupos que se oponen a la inmigración de carácter árabe o musulmán en Europa también se los considera fascistas. Entonces tenemos grupos que contrapuestos entre sí mismos, entre ellos, que son calificados como fascistas. Él plantea que la mejor manera de referirse a estas nuevas derechas son como nuevas derechas radicales, y plantea que claramente utilizar el calificativo o la definición de fascista es más un problema que una solución para hablar de las extremas derechas hoy.
dice que, por ejemplo, que para definir al fascismo histórico no hay ambigüedad. Se define al fascismo italiano como lo que fue, pero que sí es ambiguo definir a estas nuevas derechas radicales, y menciona que no es lo mismo Grecia, Francia, Austria, todo el abanico de nuevos movimientos de derecha y de ultraderecha que han surgido en los últimos años. Por otro lado, yo los voy mostrando, son libros relativamente nuevos, este que es el más viejo del 2017, y esto es toda la literatura que ha surgido entre el 2017 y el 2022. Patriotas Indignados es otro de los libros que estuve viendo, que es de varios autores, y acá habla del resurgimiento de las derechas en la posguerra fría, sobre todo a partir de la gran recesión del 2008, cómo estas nuevas derechas empiezan a tomar cada vez más fuerza en el escenario político europeo. Se plantea la destrucción de una promesa de una clase media universal en Europa, y la incapacidad del neoliberalismo, que se planteaba como algo que iba a traer soluciones para todos en los 90, la incapacidad de ese sistema económico de evitar las crisis y de evitar de romper con sus promesas y llevar a empobrecer y hacer que la clase obrera en Europa viva peor de lo que vivía en los 80. Que frente a eso y frente a la globalización y frente a que la izquierda no supo transformarse a tiempo ni defender su propio legado histórico ni a las clases populares, es que aparecen e irrumpen estas nuevas derechas europeas. Lo que habla este libro, y por eso se llama Patriotas Indignados, es que hay un común denominador a todas estas nuevas derechas, que es la exacerbación del chauvinismo como un elemento común. Más allá de eso, tiene una parte que para mí fue muy buena y muy esclarecedora, sobre cómo empiezan a surgir estos movimientos filofascistas en Europa del Este durante los últimos años de la existencia del bloque socialista y de la Unión Soviética. Eso para mí fue algo nuevo, no lo había escuchado nombrar, y es muy esclarecedor para ver después cómo está hoy la situación en esa parte del mundo. Habla de, por ejemplo, que en los últimos años de la Unión Soviética, por medio de las instituciones culturales, empieza a crecer un sentimiento nacionalista ruso que se había como aplacado después de la revolución. Y cómo grupos de derecha empiezan a trabajar en estas organizaciones que son todas de la Sociedad Rusa para la Salvaguarda de los Sitios Históricos y Culturales, o la Sociedad de Bibliófilos Voluntarios de la Unión, o la Sociedad de Protección de Monumentos Históricos y Culturales. Todas estas organizaciones que surgen en la Unión Soviética y que son el semillero de las extremas de las derechas que van a surgir después de la derrota de la experiencia soviética. Que habla, por ejemplo, de que a partir de estos grupos conservacionistas o de defensa de la cultura rusa, se empieza a generar ese sentimiento de lo ruso por sobre lo demás. Y recordemos que la Unión Soviética no era solo ruso, sino que era una unión de muchos otros pueblos, que desde Moscú y a partir de estas organizaciones se empieza a manejar eso de la prevalencia de lo ruso y a rastrear las tradiciones previas a la revolución, y es como que le abre la puerta a muchos nostálgicos del zarismo, no, porque claramente no quedaba gente viva de esa época, pero gente que reivindicaba el zarismo o al imperio ruso como la tradición del ser ruso. Entre ellos se organiza un grupo que se llama Pamiat, que significa memoria, del cual después van a surgir, entre el 87 y el 92, se va desmembrando ese grupo y van surgiendo núcleos de extrema derecha
y hay otros que son directamente neonazis. También menciona este libro la situación de Yugoslavia, que es, uno más o menos hace la idea, pero después que lo lee, para mí fue esclarecedor, de cómo después, a ver, partamos de la base de que Yugoslavia siempre fue un problema en cuanto a esa unidad de todas esas nacionalidades, esas religiones en una sola entidad estatal, siempre fue problemático desde 1918 hasta que desapareció. Pero como después de la muerte de Tito se empieza a introducir el elemento patriótico para el enfrentamiento entre las diferentes ligas comunistas de los diferentes países que conformaban Yugoslavia. Entonces, dice el libro que antiguos miembros de la Liga Comunista de Croacia van adoptando una retórica nacionalista y van identificando el enemigo, las minorías serbias que vivían en Croacia. Y que los serbios van apelando al nacionalismo serbio histórico y encontrando el enemigo las minorías croatas que vivían en Serbia, o las minorías albanesas en Kosovo, o los católicos ortodoxos con los musulmanes, los croatas, los bosníacos, y que todo eso termina en alianzas entre excomunistas o nominalmente comunistas con grupos de extrema derecha o fascistas históricos como los Ustachas en Croacia, el gobierno croata, o en Serbia Slobo Milosevic con los Chetniks, que era una organización monárquica y de extrema derecha histórica, y que todo eso sirvió de caldo de cultivo para que se terminaran matando como se terminaron matando en las guerras de los 90. Y como último ejemplo que lo recoge muy bien es el caso de Polonia, cómo se utilizó el nacionalismo y el catolicismo como base para la destrucción de la República Socialista de Polonia. Primero que nada se menciona el efecto de la lluvia de inversiones occidentales que hubo en Polonia en el principio de los 70, y cómo eso trajo como una explosión del consumismo y trajo aparejado corrupción y todo lo que trae la corrupción, pero además que es como un primer impulso de inversiones muy fuerte que después se corta de apuro. Sumado a la corrupción, genera como primera cosa un desprestigio del gobierno frente a la población. Se quiso corregir el rumbo en el 76, hay una crisis de gobierno que en el 78 tiene como otra pata Wojtyła se convierte en Juan Pablo II y es electo el primer papa no italiano, es polaco, que tiene 9 visitas a Polonia que las 9 visitas coinciden con fechas importantes para el nacionalismo polaco. Y a esto hay que sumarle la aparición de Solidaridad en el 80 con una prédica nacionalista, anticomunista y extremadamente católica, que le disputa con Lech Walesa a la cabeza la base social del gobierno, con el apoyo, y esto no es menor, de los polacos exiliados en Canadá, que dicen por ahí que eran muy de levantar el brazo para pedir el taxi, o sea, gente que estaba muy vinculada a grupos colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Entonces se plantea que la República Socialista de Polonia se va al bombo a partir de estas... se habla como el nacionalismo milagrero, dicen acá en el libro, pero como esta cuestión de extrema derecha, nacionalismo y catolicismo todo junto, y le terminan pasando por arriba al gobierno polaco. Y como dato no menor, Solidaridad tenía 10 millones de afiliados,
lo que era casi el 90% de la clase obrera de Polonia. Es un libro que está realmente interesante. Yo por lo menos este primer capítulo lo recomiendo. Podríamos seguir, pero se nos iría solamente en eso. Después este otro libro de Pablo Stefanoni, que es del año 2021, que se llama Que la rebeldía se ha vuelto de derecha, y que a grandes rasgos plantea que las derechas han ido ocupando el espacio de rebeldía que ocuparon tradicionalmente las izquierdas. Sobre todo, las izquierdas progresistas se fueron abroquelando y cediendo terreno en Europa hacia la derecha, a partir de que construyeron su propio status quo, participando de gobiernos progresistas o socialdemócratas, y que la derecha empieza a ocupar esa cuestión de rebeldía o de poner en tela de juicio el status quo planteado por estas izquierdas. Y dice, en las últimas décadas, en la medida que se volvió defensiva y se abroqueló en la normatividad de lo políticamente correcto, la izquierda, sobre todo en su versión progresista, fue quedando dislocada en gran medida con la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión expresada. Y eso, dice acá, que fue ocupado por estas nuevas derechas que toman esa posición reaccionaria, se termina identificando con la rebeldía. Y eso lo podemos ver hoy en gran parte de la base social que apoya a Milei en Argentina, que tienen como una postura de rebeldía frente a lo que habían sido los gobiernos del peronismo en Argentina. Y dice, por ejemplo, que en ese sentido, y en esa cuestión de que la izquierda europea fue abandonando sus postulados históricos, o que lo que se considera izquierda en Estados Unidos, que sabemos que no lo es, los demócratas fueron abandonando ciertas posturas en favor de los trabajadores, es que plantea que que Trump puede ir y pedirle el voto a los votantes de Bernie Sanders, y planteando de que él es como la reacción a el Partido Demócrata, que está enquistado y enquilezado en el poder. Pero habla, y acá hay una cuestión bien importante, que dice que esto es en el 2021, que Alianza por Alemania, la AfD, que es el grupo que tiene como una abreva de la tradición fascista alemana, que le iba a disputar a la izquierda los votos en el este alemán. O sea, que donde la izquierda votaba bien históricamente, que eran en las zonas de la antigua RDA, Alianza por Alemania le iba a disputar esos votos e iba a terminar ganando, o podía terminar ganando en el este alemán. Y hace 3 semanas efectivamente pasó de que la AfD terminó ganando en Turingia y salió segunda fuerza en Sajonia. Y justamente en Turingia, que gobernaba, o que gobierna hasta el día de hoy, hasta que asuma un nuevo gobierno, es un miembro de Die Linke, de la izquierda alemana. Y acá aparecen un par de cuestiones bastante interesantes para pensarlo, para analizarlo. Es que Die Linke tiene una ruptura por derecha, se le llama, con la alianza Sarah-Wagner para el progreso y la justicia, que es una decisión que tiene la izquierda, que plantea que Die Linke está más preocupada por los pronombres y por las dietas que por atender la realidad de los obreros alemanes. Se opone a la inmigración, o por lo menos plantea desde el discurso que la inmigración descontrolada, como está pasando, lo único que va a generar es que haya reacción frente a los migrantes. O sea, hablando mal y pronto, está en contra de la inmigración
en Alemania, está no en contra de la agenda de derechos, pero sí de gran parte de que eso tenga preeminencia sobre lo económico, pero tiene a su vez posturas que corren a Die Linke por izquierda, que está la postura económica, o sea, desde el punto de vista económico, pero sobre todo lo que tiene que ver con la guerra entre la OTAN y Rusia, se oponen a que Alemania le siga mandando armas a Ucrania y que se siga involucrando en la guerra, pero se opone también al genocidio que está llevando Israel adelante en Gaza. Mientras que Die Linke se convirtió en una fuerza pro-OTAN y que este gobernador de Turingia es sionista. O sea, las banderas de la izquierda en Die Linke se han ido como históricas de la izquierda, como han quedado de lado y aparece esto que es una cuestión bastante compleja de entender. Por un lado tiene un discurso demagógico de derecha y por el otro tiene banderas que vos decís, nosotros podemos estar de acuerdo, claramente estamos de acuerdo. Cuando la izquierda se convierte en pro-OTAN y pro-Israel. Es interesante para seguir analizándolo. Después el otro trabajo acá es muy bueno, la construcción del enano fascista de Daniel Feuerstein, donde el nombre del libro refiere a una frase que se le atribuye a la periodista italiana Oriana Fallaci, que se lo dice a Bernardo Neustadt en la televisión, que dice que los argentinos tenían un enano fascista dentro, estos fines de la dictadura argentina, y esta mujer denuncia que el genocidio que se había cometido en Argentina no se podía cometer sin una prensa cómplice, de hecho el propio Neustadt dentro de ellos. Este libro lo que plantea, problematiza la utilización de la categorización de fascista y habla todo lo que ya mencionamos de si la dictadura argentina fue o no fue fascista más allá de su componente genocida. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que cita a Palmiro Togliatti. Me llamó la atención porque siempre a Togliatti se lo asoció más con la figura de Stalin y levantando la figura a Gramsci se lo dejó de lado a Togliatti o se lo ha rebajado históricamente. Me llamó la atención y esa cita de Togliatti habla que Togliatti dice que hay que dejar de llamarle fascista a todo lo que sea movimiento reaccionario. En ese sentido, acá Feuerstein problematiza este término y plantea tres formas de fascismo. Uno como ideología, dos como forma de gobierno y tres como práctica social. Y en ese sentido dice que se puede ver y hacer un análisis del fascismo en la Argentina en la actualidad. El fascismo como práctica social de movilizar a amplias masas de la sociedad, capas medias y trabajadores, capas medias empobrecidas y trabajadores, en contra de un enemigo que no es en realidad el culpable de su situación o el responsable de la situación que están viviendo, sino que es el pobre, el planero, el extranjero, la abortera, la feminista. Entonces, en ese sentido, en cuanto a práctica social, Feuerstein dice que se corre riesgo o que se está viviendo un proceso de fascistización en la Argentina y pone ejemplos como cuando se había abierto una línea 0800 para denunciar a aquellos profesores que hablaran sobre huelgas o aquellos que hicieran referencia al asesinato de Santiago Maldonado o a otras cuestiones, o sea, la promoción de la delación, y esto lo vemos hace poco cuando asume el gobierno de Milei, que dice que habían puesto un 0800 para que aquellos que se sentían obligados a concurrir a una marcha pudieran denunciarlo. Y en ese sentido, en cuanto a práctica social, lo que plantea Feuerstein es que en Argentina se puede hablar del peligro o la existencia de grupos fascistas o filofascistas. En ese sentido es muy importante
me parece muy importante poder estudiarlo en profundidad. Y por último, en Uruguay yo no encontré de este tipo de libros, capaz que hay, no es un tema de que yo sea experto ni mucho menos, pero hay libros que han estudiado el fenómeno del autoritarismo, el fascismo y las extremas derechas en clave histórica, como son los trabajos de Magdalena Broquetas, que uno es la trama autoritaria, derechas y violencia en el Uruguay entre el 58 y el 66. Después, este libro que es del 2021, Historia visual del anticomunismo en Uruguay, donde hace acá el anticomunismo real y nominal, ¿no? De todo lo que es comunista y lo que era efectivamente hacia el Partido Comunista, de toda la propaganda gráfica que se llevó adelante entre el 47 y el 85 en contra del comunismo. Y por último, lo leí por arriba, tiene algunos artículos que están interesantes, es la historia de los conservadores y las derechas en Uruguay en 3 tomos, el tercero que habla sobre el pasado reciente y los legados de la dictadura y las nuevas realidades. Y tiene un artículo que no es efectivamente, no es del tema que estamos hablando, pero que es interesante sobre cómo la derecha ha estudiado a Gramsci y ha utilizado, la derecha uruguaya ha estudiado a Gramsci y la ha utilizado como forma de llevar adelante su plataforma política. Yo me voy quedando por acá.